Hola, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Andrea Aguilar, soy abogada de Legacy Counsel y hoy vamos a hablar de elementos esenciales de la planificación patrimonial, cómo evitar errores costosos. Antes que nada, permítame presentarme. Soy abogada de planeamiento patrimonial y tributación. Nuestras oficinas se encuentran ubicadas en Coral Gables, Florida, en el condado de Miami. Y nos enfocamos en ayudar a familias y a dueños de negocios a arreglar y organizar sus bienes para evitar dejar un problema cuando ellos ya no están. Entonces, el día de hoy vamos a enfocarnos en el planeamiento del patrimonio, enfocado precisamente en la incapacidad y el fallecimiento. Entonces, empecemos con la presentación. Como les decía, elementos esenciales de la planificación patrimonial. ¿Cómo evitar errores costosos? ¿Ok? Antes que nada, esta información es netamente educativa. No pretendemos que usted tome decisiones solo en base a esta información. Por favor, si tiene alguna pregunta en particular, una situación en particular, contacte a un abogado o contáctenos para poder ayudar. Pero en general, espero que esta información sea de utilidad para que pueda empezar a tomar decisiones y organizar sus asuntos ahora que se encuentra bien y está capacitado. ¿Ok? Bueno, entonces, empecemos. Generalmente las personas, cuando piensan en planificación patrimonial, se enfocan solo en el fallecimiento. Nosotros queremos aclarar que es importante que cuando usted hace una planificación patrimonial, considere que antes del fallecimiento puede quedar incapacitado. Y si esa es la circunstancia, entonces debe tener cierta documentación para que sus seres queridos puedan tomar decisiones en su nombre. No solo eso, para que sus seres queridos puedan tener acceso a sus bienes cuando usted no se encuentre disponible. Entonces, en ese sentido, el planeamiento patrimonial se enfoca en tratar de protegerlo en estas dos circunstancias. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque si es que usted queda incapacitado, eso va a generar la necesidad de iniciar un proceso judicial en una corte de tutela o guardianship. Y si fallece, va a generar la necesidad de iniciar un proceso judicial en una corte de sucesión. El propósito de cada una de estas cortes es diferente. Mientras que en la incapacidad nos aseguramos de que su patrimonio esté protegido mientras dure su incapacidad y pueda usted tener cubiertas sus necesidades durante esa circunstancia. Cuando el fallecimiento ocurre, la Corte de Sucesión está enfocada en distribuir su patrimonio. ¿Ok? Bueno, generalmente las personas entonces se enfocan solo en el fallecimiento y dicen, bueno, cuando yo fallezca, mi patrimonio va a ser distribuido de determinada manera, pero no se enfocan en la incapacidad. Cuando esto es sumamente importante, porque imagínense, si usted tiene una compañía, trabajo, una cuenta de banco, y necesita hacer pagos de servicios, mortgage, hacer sus declaraciones de impuestos, acceder a beneficios. Si usted está incapacitado, no lo va a poder realizar, no lo va a poder hacer. Entonces, ¿quiénes son las personas que van a poder hacerlo? Sus familiares, pero con previa autorización de un juez. Esto puede generar demoras y problemas y, por supuesto, gastos económicos. Entonces, el enfoque del planeamiento patrimonial es que queremos que se organice antes de que suceda esta eventualidad. ¿Ok? Bueno, ¿qué es la planificación patrimonial? Primero, cuando nos referimos a planificación, la gente siempre piensa que estamos hablando de la muerte, pero eso es algo que queremos que usted entienda muy claramente el día de hoy. La planificación patrimonial es un plan para la vida, no para la muerte, que le va a dar paz mental de saber que usted está bien organizado y de que si algo le sucede, su familia va a tener las herramientas adecuadas para poder asegurar su protección y la de sus seres queridos. De eso se trata la planificación patrimonial. ¿Cuáles serían las principales preocupaciones o que deberían ser las principales preocupaciones de las familias o dueños de negocios? Bueno, principalmente que el manejo de sus cuentas, el manejo de su compañía, la administración de sus bienes va a quedar suspendida hasta que se inicie este proceso judicial que acabo de mencionar, que se llama guardianship o de tutela, donde un juez nombra a un encargado para asegurarse de protegerlo a usted y a su patrimonio. ¿Ok? Entonces no queremos iniciar este proceso porque esto va a generar gastos. Ahora, el proceso de sucesión es un proceso, como ya lo indiqué, para distribuir su patrimonio. Si es que iniciamos este proceso, vamos a tener que
esperar a que se cumplan los pasos establecidos por la Corte para recién al final poder distribuir el patrimonio a sus herederos. Obviamente eso es un problema porque mientras el proceso continúe, mientras se hagan las notificaciones a los acreedores, usted o su familia pueden tener necesidades económicas que no van a poder ser satisfechas sin que recibamos una autorización del juez a sacar algunos fondos y eso obviamente va a requerir que su abogado prepare unos documentos, solicite al juez y explique y haga una determinación previa de sus obligaciones antes que el juez apruebe esas distribuciones parciales. ¿Ok? Entonces, obviamente eso puede generar un problema. Ahora, imagínese que usted tenga que enfrentar estos dos procesos judiciales de manera conjunta. ¿Cuándo puede suceder esto? Bueno, en el caso de que usted fallezca y uno de sus beneficiarios sea menores de edad. Entonces vamos a tener que iniciar el proceso de sucesión para determinar quiénes son sus herederos y al mismo tiempo iniciar un proceso de tutela porque uno de sus herederos está incapacitado porque es muy mayor o de repente porque es un menor de edad. Entonces, esa no es una situación favorable, no es algo que usted o su familia quisiera enfrentar porque va a tener que llevar dos procesos judiciales al mismo tiempo. Y eso obviamente va a disminuir su patrimonio. Otra de las consideraciones muy importantes en el momento de hacer un planeamiento patrimonial se refiere al pago de impuestos. Espero que estén familiarizados con el impuesto a transferencia de propiedades al momento de muerte, que se llama estate taxes y el impuesto a la transferencia de propiedades a título gratuito o como donaciones, eso se llama gift taxes. Para estos dos tipos de impuestos hay una exclusión súper elevada que está cerca de los 14 millones de dólares. Entonces, lo que sucede es que mientras usted hace regalos en vida que no excedan los 19.000 dólares, no hay ningún tipo de obligación o reporte que realizar. Pero después de que usted exceda este monto, entonces toca la obligación de reportar este regalo en un formulario que se llama 709, para que el IRS lleve la contabilidad de esa exclusión de por vida que usted está usando anualmente. Ahora, todo lo que queda de esa exclusión va a ser usado en el momento de su fallecimiento para hacer transferencias a sus herederos, ¿ok? Entonces, si su patrimonio es menor de 14 millones de dólares, creo que con el ajuste de inflación, usted no va a tener ningún problema de sucesión. Pero puede suceder de que su patrimonio sea mayor de esta cantidad y entonces sí estamos hablando de un impuesto súper elevado de un 40%. Entonces hay necesidad de planear, hay necesidad de estar considerando otro tipo de herramientas sofisticadas, como por ejemplo un trust irrevocable, para proteger el patrimonio, porque es posible realizar un planeamiento para proteger su patrimonio de esa forma. Ahora, algo que usted tiene que considerar es que esta exclusión de 14 millones de dólares, cerca de 14 millones de dólares, es una provisión que va a expirar a fin de este año. Entonces hay que estar muy atentos porque puede bajar a la mitad. Entonces imagínense que la exclusión sea de solo 7 millones o menos de 7 millones de dólares. Entonces ahora sí hay que hacer un planeamiento real tributario para protegernos sobre el impuesto de sucesiones. Todo esto para que usted tenga presente que hay ciertas áreas en las que se debe enfocar cuando está haciendo una protección patrimonial, ¿ok? Pero antes de eso hay que tener un entendimiento claro de cómo está estructurado el patrimonio. Permítanme aclarar un mito que existe muy común entre nuestros clientes. A veces ellos vienen y dicen, ok, yo ya estoy lista, tengo un testamento, o estoy listo, ya he realizado mis documentos, tal vez ellos lo han preparado ellos mismos con LegalZoom, que no es nada recomendable, ellos no son expertos. Usted asume el riesgo de que los documentos estén redactados de manera incorrecta. Así que por favor, quiero aclarar que el hacer un testamento no los aleja del proceso de sucesión en la corte. El hacer un testamento a veces puede ser beneficioso, voy a mencionar en un momento, pero generalmente si usted tiene un testamento y especialmente hecho por usted, eso puede generar muchos problemas si es que el testamento no está bien redactado, si el testamento ocasiona que pierda ciertos derechos de protección patrimonial, si las cláusulas del testamento es confuso. Ok, entonces hay que asegurarnos de que la información que estamos poniendo en esos documentos sea la más exacta y esté acorde a los deseos de la persona que prepare estos documentos o que organice esos documentos como su plan patrimonial. Bueno, entonces, ¿cómo funciona el testamento?
para aclarar eso, primero hay que entender cómo es que se organizan los bienes de una persona. Todos los bienes de una persona se pueden dividir en estos tres baskets o pequeños cubetas. En la primera cubeta vemos que tenemos la propiedad conjunta. Ese tipo de propiedad conjunta generalmente se refiere a la propiedad que tenga usted con su esposo o esposa, a la propiedad que tenga con ciertas personas cuando hay derechos de supervivencia. Entonces, en esa propiedad conjunta, si lo vamos a analizar con respecto a la incapacidad, realmente no hay mayor riesgo, porque si uno queda incapacitado, uno de los dueños está incapacitado, entonces el otro dueño puede mantener la administración de esa propiedad. Y también, si es que uno de los dueños fallece, el otro dueño va a mantener la propiedad porque va a tener un derecho de supervivencia. Entonces, eso es lo que se conoce generalmente como joint ownership with right of survivorship, derechos de supervivencia. Propiedad conjunta con derechos de supervivencia. Y también es un régimen patrimonial muy común cuando estamos al frente de una pareja casada, ¿ok? Lo vemos generalmente en los bienes raíces, pero también lo puede encontrar en los certificados de las acciones de una corporación y en otras propiedades donde la titularidad también se escribe en certificados como en las LLCs, por ejemplo. Otro tipo de propiedades es la propiedad donde le permite a usted hacer una designación de beneficiarios. En ese tipo de propiedades, usted dice, si es que yo fallezco, mi beneficiario va a ser determinada persona. Y a veces usted también está permitido de poner beneficiarios contingentes. Si mi primer beneficiario no está disponible, entonces mi segundo beneficiario es el que va a adquirir la propiedad después de mi fallecimiento. Ahora, si lo analizamos con respecto al fallecimiento, esta parece la situación más adecuada, porque, ok, si fallezco, entonces la propiedad va a ser transferida a estas personas que yo ya previamente designé. Y con respecto a eso, sí, usted tiene toda la razón. Pero si es que estamos al frente de una incapacidad, es cuando se generan los problemas. ¿Por qué? Porque durante la incapacidad ese patrimonio todavía es suyo y no se puede distribuir hasta que usted fallezca. Entonces, lo que va a suceder es que durante la incapacidad este patrimonio no va a poder ser manejado a menos de que usted tenga ciertos documentos importantes, como por ejemplo un power of attorney. Entonces, es importante saber cómo se va a manejar este patrimonio o estos bienes. Ahora, el resto de su patrimonio, donde usted no tiene designación de beneficiarios, donde la propiedad no es conjunta, se va a manejar de esta manera. Si está incapacitado, nadie va a poder tener acceso a este patrimonio a menos de que usted inicie un proceso de tutela o guardianship. ¿Ok? Y luego el resto de la imagen que usted ve a continuación es con respecto o se refiere con respecto a cómo se transfiere ese patrimonio si es que eh, tiene testamento o no tiene testamento o ha creado un fideicomiso. Entonces, lo que quiero recalcar aquí, que es importante para todo ese patrimonio donde no hay designación de beneficiarios, donde no hay propiedad conjunta, que usted tenga presente que necesita documentos importantes para nombrar a unos agentes que tengan acceso a esas cuentas o a esas propiedades para que puedan manejarlas mientras usted se encuentre incapacitado. Entonces, solo quiero hacer una pausa aquí para regresar nuevamente al principio y mencionar cuáles son esos documentos importantes que lo protegen en las circunstancias de incapacidad. Entonces, estamos hablando de la designación de una persona que pueda tomar decisiones médicas por usted. Eso es un Designational Healthcare Surrogate. También estamos hablando de un poder legal duradero, Durable Power of Attorney, para que puedan tener acceso a esa persona a sus bienes, principalmente. Un Living Will, para que esa persona designada pueda dejar conocer su deseo de ser desconectado si es que se encuentra en una situación de salud muy delicada, como un estado vegetativo, por ejemplo. Entonces, es importante tener en cuenta que existe una serie de documentos que los va a ayudar a usted si es que usted los tiene previamente ejecutados. Y obviamente con respecto al fallecimiento, los documentos más comunes de los que nosotros hemos escuchado son testamentos y trusts. ¿Ok? Entonces veamos a qué se refieren esos testamentos y el trust. Bueno, una vez que ya identificamos el tipo de propiedad, el resto de nuestra propiedad, si es que estamos hablando de la distribución al momento de muerte, va a distribuirse de acuerdo a diferentes procesos.
dependiendo de si tiene usted estos documentos en orden. Si, por ejemplo, no tiene un testamento, entonces tiene que iniciar un proceso de sucesión intestado. Ahora, si es que tiene un testamento, va a tener que iniciar un proceso de sucesión testada. En este proceso vamos a tener que validar este documento y es ahí donde vemos, donde surgen los problemas. De repente no siguen las formalidades, de repente no tienen los testigos necesarios y estos problemas surgen cuando hay profesionales que no conocen de esta área del derecho, que los han ayudado a preparar estos documentos. O tal vez usted los ha preparado, porque ahora he visto muy frecuentemente, no lo sé porque qué ha sucedido recientemente, que veo que muchas personas tienen testamentos preparados por ellos mismos y es por eso que quiero enfatizar, esto puede ser un problema, porque de la misma forma en que usted no se cura, usted a sí mismo, usted va a un especialista para que lo cure, también hay profesionales que están preparados para preparar estos documentos que saben de las reglas y que van a evitar que usted ocasione más bien un problema en su patrimonio. ¿Cómo así? Bueno, le daré un ejemplo. Eh, una vez vi un testamento donde la persona, el papá, designó que, ok, mis herederos van a ser mis hijos, pero yo, como yo sé que se pelean ellos, vamos a poner en el testamento, o él puso en el testamento, que se venda la propiedad y después de que se venda la propiedad, se distribuya lo que quede de la venta en un 50 y 50, en partes iguales a los dos hijos. Bueno, ustedes dirán, ok, yo no veo el problema, eso me parece muy sencillo, la regla es muy clara. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema está en que la propiedad era una propiedad que tenía una protección de homestead, que quiere decir una propiedad que estaba protegida contra acreedores. Entonces, como resultado de la creación de este testamento, donde la persona designó la liquidación de la propiedad, la convirtió en dinero líquido y eso no está protegido contra acreedores. Entonces, al poner esta cláusula que al creador de ese testamento le pareció muy sencilla, lo que ocasionó es la pérdida de este beneficio muy importante que es la protección del homestead. ¿Ok? Entonces, eso solo es un ejemplo para que ustedes tomen en cuenta que es muy importante tener mucho cuidado en las cláusulas que estamos poniendo en nuestros documentos legales. Y así hay otros ejemplos. Entonces muchos de ustedes dirán, ok, entonces, ¿para qué vamos a tener un testamento? Parece que más bien es mucho riesgo, si igual puedo tener un proceso de sucesión intestada. Y entonces, para que a mí aclarar ese tema, generalmente, si usted va a alejarse de las reglas generales dictadas por el estado de la Florida, como distribución total al esposo, si es que todos los hijos son del mismo matrimonio, todo el patrimonio va a ir solo al esposo. O si es que tienen hijos de otro matrimonio, la mitad de su patrimonio se va a dividir para la esposa y la mitad entre sus hijos. Entonces, ¿qué pasa si usted no quiere esta consecuencia? Entonces, ahí sí es importante dejar por escrito sus deseos en un testamento, si aún no está listo para preparar algo más desarrollado como un trust. El trust no es tan sencillo como un testamento. Cuando usted ejecuta un testamento, usted lo deja guardado y ya. En cambio, cuando usted ejecuta un trust, lo que hay que hacer es asegurarnos de que las propiedades se hayan metido al trust, porque como usted puede ver, mi fideicomiso es una canasta que después de la ejecución es una canasta vacía. Entonces yo necesito poner propiedades a ese trust para que después puedan ser administradas. ¿Ok? Entonces, volviendo al testamento, no estoy preparada para hacer un trust y tampoco quiero que esas reglas generales apliquen en el caso de mi fallecimiento. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, puedo ejecutar un testamento que diga, mi esposa solo va a recibir lo mínimo y obligatorio, lo mínimo que me requiere el estado de la Florida. ¿Cuál es ese monto? Bueno, un 30% que corresponde a la elección de la esposa o del esposo. Entonces, solo ese monto va a ser obligatorio para el esposo. Con respecto a todo lo demás, usted puede disponer como usted quiera de su patrimonio. ¿Ok? No hay protección a los hijos, bueno, a menos que sean menores de edad y haya una propiedad que sea designada como homestead, pero fuera de eso, fuera de la protección a los menores de edad y con respecto a su homestead, no hay obligación de una persona de heredar a sus hijos. Yo soy de Perú y ahí tenemos herencias forzosas. Los papás tienen que heredar a sus hijos. En los Estados Unidos, no. Esa realidad no existe y tengo varios casos en que los papás están un poco descontentos con sus hijos y lo que deciden es que el patrimonio va a ir más bien a la mascota.
Eso es totalmente legal y totalmente posible en los Estados Unidos. Entonces usted puede desheredar a sus hijos para beneficiar a su mascota favorita y eso no es ningún problema, no ocasiona ningún problema en los Estados Unidos. ¿Ok? Excepto a si usted está casado, a la esposa sí hay que respetarle un porcentaje de su patrimonio. Entonces, ¿cómo podemos usar el testamento? Un testamento bien diseñado puede tener esas cláusulas donde usted se aleja de las reglas generales establecidas por la ley de la Florida. ¿Ok? Bueno, entonces el fideicomiso. ¿Qué pasa si, ok, yo entiendo, pero no quiero testamento? La verdad, no quiero esperar por un proceso judicial, sé que es engorroso, costoso. Lo que yo quiero es un trust. Bueno, el beneficio del trust es que el testamento solo le sirve para el caso del fallecimiento. En cambio, el fideicomiso puede usarse para la circunstancia tanto de la incapacidad como del fallecimiento. El fideicomiso puede tener cláusulas que digan que el trustee sucesor va a manejar su patrimonio mientras usted esté incapacitado, pero también si es que usted llega a fallecer, va a permitir la distribución de los bienes de acuerdo a sus deseos. Entonces, espero que con esta explicación ahora que haya quedado un poco más claro de cuál es la diferencia entre tener trust, no tener trust y tener un testamento o no tener un testamento. ¿Ok? La diferencia está entre si tengo un proceso de sucesión en la corte o no. Esa es la diferencia entre testamentos en general o no tener testamentos y tener un fideicomiso. ¿Ok? Entonces, es importante entender cómo se maneja el fideicomiso. Uno de los errores que nosotros vemos es que las personas crean el fideicomiso y piensan que no se debe mantener, que no hay que hacer transferencias de propiedades y ya, y lo tienen ahí y a veces estamos en la situación de que la persona falleció, pero tenemos esa canasta, como ustedes pueden ver, vacía, porque no han habido propiedades que se han transferido al trust o que se han designado que el trust va a recibirlo como beneficiario al momento de la muerte. ¿Ok? Entonces es importante saber qué es. Bueno, simplemente es un documento legal, es un documento legal como cualquier otro, donde necesitamos a tres personas importantes. Necesitamos al creador del trust, necesitamos a un trustee y al beneficiario. Mientras tengamos esta triangulación, entonces podemos ejecutar este documento siguiendo formalidades como los testigos y un notario. Y después de esto, tenemos ya creado el trust. Entonces, es muy parecido a una entidad legal. Un fideicomiso es bien parecido a la entidad legal que no necesita ser administrado a través de una corte. Ese es el gran beneficio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona generalmente? Después de la creación del trust, ustedes terminan con esa canasta vacía, que va a ser controlada por usted, donde un juez no se mete a menos que, y hago esta aclaración porque muchas personas dicen, ok, entonces el juez nunca va a intervenir, no va a haber ninguna situación en la que un juez tenga que supervisar ese trust y la respuesta es no, porque todo depende. Depende de cuál sea su relación familiar con los beneficiarios. ¿Qué pasa si usted está desheredando a alguien y ese beneficiario dice, no, yo voy a pelear lo que se ha puesto en ese trust? Y entonces, a pesar de que es su deseo de que eso se administre fuera de una corte, vamos a tener que ir a la corte para demostrar que cuando usted ejecutó ese trust, usted tenía una capacidad legal y estaba bien y consciente y tomó sus decisiones con pleno uso de sus facultades. ¿Ok? Entonces es muy importante entender cómo funciona el trust. Ahora, después que se crea el trust, vemos sus bienes, analizamos qué tipo de bienes tiene y cómo es que podemos transferirlo al trust, porque ahora no es que podamos transferir todos los bienes al trust, tenemos que analizar cuáles son los pros y los contras. Hay bienes que podemos transferir inmediatamente, como por ejemplo sus bienes personales. No hay un riesgo en ese caso. Pero, por ejemplo, si vamos a transferir real estate, el condado siempre va a preguntarse, ok, ¿estás incluyendo en tus trusts estas cláusulas que se necesita para preservar el derecho de homestead? Y generalmente nosotros sí lo hacemos. Pero hay problemas que pueden surgir si, por ejemplo, usted va a ir a una bancarrota en el futuro, donde hay algunos casos que han dicho que no respetan la protección de homestead si es que la propiedad va a ir a un trust. Entonces, hay que tener estas consideraciones antes de tomar decisiones de transferir o no las propiedades. Y estas consideraciones se deben de tener en cuenta cuando también hablamos de ciertos tipos de propiedades, como por ejemplo cuentas de retiro. Si tenemos unas cuentas de retiro, sabemos que estas cuentas de retiro no han pagado taxes cuando se han acumulado.
y el momento de su fallecimiento es que van a empezar los años en que usted está obligado a hacer el retiro de estos fondos. Entonces, mientras no esté en un trust, usted tiene todavía la oportunidad de extender los años, dependiendo de si su beneficiario es su esposa, durante la vida de su esposa, para sacar dinero de esa cuenta de retiro. Y entonces, no pagar impuestos en un solo año, en 5 años, si es que está en un trust. Entonces, todos esos análisis se tienen que hacer antes de hacer las contribuciones al trust. A veces, de repente decidimos que el trust va a ser simplemente el beneficiario contingente, que el primer beneficiario va a ser la esposa o los hijos, y después va a venir el trust si es que la esposa y los hijos no están. Entonces, eso es algo que sí hay que considerarlo muy bien. No hacemos una transferencia ciega de las propiedades. Hay que analizar propiedad por propiedad para asegurarnos de que no estamos perdiendo alguno de los beneficios que potencialmente podamos tener. ¿Ok? Entonces, si ya tenemos la canasta llena, tanto porque ya hicimos algunas transferencias en vida o porque designé al trust como beneficiario, cuando sucede la eventualidad de su fallecimiento o incapacidad, entonces empezamos con la administración del trust o del fideicomiso. Esta administración también tiene gastos, ¿ok? También hay responsabilidad del trustee, la persona que está manejando esta canasta, de asegurarse de que está siguiendo todas las reglas establecidas por los estatutos de la Florida, de que está dando los avisos correspondientes a los beneficiarios, de que está contratando profesionales calificados para la valoración de las propiedades y así. Entonces, es importante que el fideicomisario o el trustee esté informado de las reglas para no ocasionar un problema de liability en el mismo trustee, en el mismo fideicomisario. Porque si es que él no maneja las propiedades de manera correcta, entonces él también va a terminar en un problema que no queremos. Por eso es importante saber las reglas de administración y estar bien representados. ¿Ok? Ok, perfecto. Ahora, nosotros cuando analizamos la situación de determinado cliente, siempre nos enfocamos en crear un árbol genealógico para entender cuál es la relación familiar del cliente. Tenemos hijos de diferentes relaciones, son de un solo matrimonio, de repente tenemos beneficiarios potenciales que van a ser menores de edad o no, o nuestros hijos, los hijos del cliente son menores de edad o no, están casados o divorciados, hay riesgo de demandas o no. Esto es muy importante porque nos permite reconocer qué cláusulas vamos a incluir en ese trust. El trust es un documento como un testamento donde usted pone todos sus deseos y para asegurarse de que se cumplan sus deseos, tenemos que asegurarnos de que tengamos la información necesaria en el momento de creación de este trust. ¿Ok? Otra cosa que ustedes pueden ver también ahí es que pedimos información de la ciudadanía, pedimos la información de la residencia, porque es bien importante. No es lo mismo ser residente en la Florida que ser residente en California. En California tenemos una propiedad comunitaria, derecho patrimonial o el régimen patrimonial es propiedad comunitaria. En la Florida tenemos derechos patrimoniales separados. Si está casado, es suyo y lo mío es mío. Entonces, mientras usted no lo mezcle, eso se mantiene como propiedad separada. En cambio, en California, por más de que la propiedad diga Roberto Pérez y su esposa no tenga nada asignado a ella, como consecuencia de estar en un régimen comunitario, el 50% de esa propiedad automáticamente le corresponde a su esposa. ¿Ok? Entonces, es muy importante saber dónde están casados, dónde se casaron. Tal vez se casaron en un país de Sudamérica y luego emigraron a los Estados Unidos. Tal vez tienen doble nacionalidad donde tienen patrimonio fuera de los Estados Unidos. Eso, si es que no está propiamente reportado, puede generar que su patrimonio se reduzca en el pago de multas y de impuestos. Entonces es importante saber cuál es su estructura patrimonial. Primero, relaciones familiares, porque si es que tenemos hijos menores de edad. Entonces tenemos que nombrar a guardianes, porque si usted, Dios no lo quiera, llega a fallecer, entonces sus hijos van a necesitar de protección. Usted tiene que saber a quiénes van a designar. Y ahí también pueden surgir diferentes problemas. No es lo mismo que si yo tengo 4 hermanas. Si dejo a una de ellas, que sé que es súper responsable, no es lo mismo si elijo a la otra o como resultado de una decisión del juez, una de mis hermanas que no está responsable,
tenga el cuidado de un menor de edad, porque yo las conozco. Entonces, lo mismo, esas mismas consideraciones, usted las tiene que tener para tomar decisiones de quiénes van a proteger, quiénes son los más adecuados para proteger a sus hijos menores. Y tal vez no sea su familia necesariamente. Tal vez usted quiera nombrar a un amigo, a una persona responsable. Si es que usted no tiene los documentos adecuados, ese amigo, esa persona responsable jamás va a poder ser considerado, porque usted no ha dado a conocer esa información a un juez potencialmente para que pueda nombrar a esa persona. ¿Ok? Entonces, es importante que sepamos qué es lo que está sucediendo con su familia para poder ayudarlo a tomar ciertas decisiones. Ahora, con respecto a la estructura patrimonial, eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque ahí vemos si su patrimonio ya está siendo protegido, hay ciertas protecciones de Homestead, tiene de repente una LLC con varios dueños y tienen cláusulas de protección contra acreedores que quieren penetrar su compañía. Sabemos si es que de repente tiene patrimonios aquí en la Florida y también patrimonios en otro estado. Y si es que vemos de que tiene patrimonio en diferentes estados, entonces le damos a conocer que si usted llega a fallecer, va a necesitar de un proceso judicial aquí en la Florida para distribuir ese patrimonio en el lugar de su residencia y también un proceso adicional en otro estado donde vamos a tener que manejar la distribución de los bienes ubicados en ese estado. Entonces usted va a terminar con dos procesos judiciales, uno en la Florida, un proceso principal y otro en este otro estado que va a ser un proceso secundario. Entonces, eso puede generar problemas. Es importante de que usted las considere para ver si consolida todo otra vez en un solo trust y evite estas circunstancias. Un trust aquí en la Florida puede manejar patrimonio en todos los Estados Unidos e incluso en el exterior. Claro que hay muchas circunstancias en las que de repente eso no es aconsejable, pero también es una opción que usted puede considerar. Entonces, en resumen, es importante, muy importante tener esta información para que usted pueda tomar decisiones informadas de qué es lo que quiere hacer, qué es lo que necesita ahora y qué es lo que va a generar menores costos en el futuro. Y cómo puede proteger su patrimonio ahora para que cuando usted no esté, no tengamos un trust bien diseñado, pero ninguna propiedad que distribuir, porque la perdió todo en el camino o parte de su propiedad en el camino. Bueno, esto brevemente es un pequeño resumen de los costos asociados a una administración de proceso de sucesión y a una administración de un trust o fideicomiso. Me voy a enfocar rápidamente aquí en el lado izquierdo del proceso de sucesión, porque en la Florida el ejecutor tiene garantizado el derecho a tener un 3% como compensación por sus servicios de ejecutor o personal representative. De la misma manera, el abogado puede cobrar un 3% y bueno, aunque ese porcentaje puede ser reducido dependiendo del nivel de patrimonio, pero imaginémonos que es entre un 5 a 9% los gastos de sucesión. Entonces, para la administración de 1.3 millones, en la Florida usted está viendo como gastos administrativos solo de la corte entre $65,000 a $117,000. Como puede ver, es sustancial. Entonces, y encima este proceso es público. Todo el mundo se entera de todo lo que usted tiene, de quiénes son sus familiares, de cuáles son los documentos que están presentando, de cuál es el problema que usted tiene con otro beneficiario, porque toda la información es totalmente pública. ¿Ok? Ahora, si nos enfocamos en el lado derecho, los gastos de administración de un fideicomiso tampoco no son mínimos. Los gastos pueden ser similares a los de un proceso de sucesión, porque recuerden, el trust debe ser administrado. Necesitamos valoraciones para asegurarnos que hagamos una distribución equitativa a los beneficiarios. ¿Ok? Bueno, equitativa y justa, de acuerdo a las proporciones que el creador haya indicado en este documento. Tenemos que contratar a profesionales porque les hablé de la de responsabilidad del trustee. No queremos que esta persona, que tal vez es un familiar que decidió aceptar la posición de trustee, termine con un problema con su propio patrimonio con respecto a la administración de este trust, solo porque no fue propiamente representado. Entonces, cuando la administración del fideicomiso empieza, el abogado representa al trustee para asegurarse de que siga todas las formalidades, de todos los avisos correspondientes a los beneficiarios, revise las cláusulas del trust para que la distribución sea de acuerdo a los deseos del creador de este trust. ¿Ok? Pero la diferencia entonces es de que sí puede haber un gasto similar
o de repente menos si somos más eficientes en la administración, pero comparado con el proceso de sucesión hay un ahorro de tiempo, eh, se puede minimizar el pago de impuestos y sobre todo hay privacidad. ¿Ok? Ahora, cabe hacer la salvedad de que si la familia está peleándose por todo, entonces incluso el proceso de administración a través de un trust puede ser costoso. Todo depende de la circunstancia particular de cada familia y de que se haya dejado todo previamente documentado y detallado de por qué se incluyeron determinadas cláusulas en el trust. ¿Ok? Entonces, espero que esto les haya dado un poquito de claridad, porque es importante saber qué es lo que estamos haciendo en un proceso de sucesión o qué estamos haciendo en un proceso de guardianship. Y cuando hacemos un planeamiento patrimonial, ¿cuál es el objetivo? De repente evitar esos procesos, de repente proteger el patrimonio, de repente asegurarnos de que sus seres queridos estén protegidos. Y eso depende tanto de su estructura patrimonial como de sus relaciones familiares. ¿Ok? Finalmente, nosotros ayudamos a los clientes a preparar esos documentos a través de nuestro proceso de diseño, de reunión de análisis, después de firmas de todos los documentos y al final de revisión de patrimonio, de ver cómo se transfieren las propiedades para asegurarnos de que todo esté súper claro y de que los agentes que fueron nombrados también estén informados. Entonces, es un proceso un poquito largo que requiere de bastante comunicación. A nosotros nos gusta preparar los documentos, enviarlos al cliente, que ellos lo revisen y responder sus preguntas y después firmarlo. Entonces, es un proceso que seguimos siempre en orden. Usted puede enviar sus preguntas a través de nuestro newsletter. Ahí tenemos una sección donde si usted envía las preguntas, podemos responderlas en alguno de los artículos que estamos preparando. ¿Ok? Muchas gracias por su atención. Espero que esto haya sido de gran valor para usted. Nuevamente, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.